¿Me explicáis un poco el caso? Pues yo me llamo Estela Fernández, soy madre de un niño en Gregoria y otro que entra, es miembro del AMPA. Y el caso es que este año nos han limitado de 50 plazas a 25. Y hay 33 solicitudes, 33 familias que queremos ir a Gregoria. Y claro, al ser 25, 8 familias se quedan fuera. Y no lo vemos justo porque el año pasado ya unificaron 2 clases de 3 años y este año pues tendríamos una, vamos a ir perdiendo una línea de alumnos. Entonces nosotros hemos hecho, los padres que estamos afectados, un escrito como pidiendo al señor delegado que nosotros estamos de acuerdo y que queremos que nuestros hijos se queden en el Gregoria. No vemos justo ni para nuestro colegio ni para nosotros. ¿Qué más acciones estáis tomando? Dime. Bueno, yo me llamo Zaida, soy también representante del AMPA y en un principio cuando nos hicieron llegar que había más solicitudes que plazas concedidas, pues lo primero que hicimos fue hacer un escrito tanto a la Secretaría General de Educación como a la Delegación Provincial de Educación también de Cáceres. Y luego pues lo siguiente que hicimos fue recoger firmas para mostrar nuestra disconformidad a ¿Dicha propuesta por este señor? Bueno, no, propuesta no, ha sido una imposición simplemente. Y luego lo siguiente que hemos hecho ha sido una concentración en las puertas del cole para manifestar nuestra disconformidad ante la situación. ¿Y qué os han respondido de momento a todas esas acciones? Pues hasta el momento que no, que son 25 plazas para Gregoria y en lo que hay, porque otros años anteriores Gregoria ha tenido menos plazas y por el número de censo con 25 es suficiente, porque con el otro cole y las del Gregoria se ve el censo de los niños garantizado de que van a estar escolarizados. Lo siguiente que vamos a hacer es una manifestación a la cual le hacemos un llamamiento a todo el pueblo, porque no solo afecta a los niños que están escolarizados. Hoy es una línea lo que nos cierra y dentro de 4 días, como aquel que dice, puede ser el cole entero. Entonces no es cuestión de una cosa sola de los padres que estamos ahora con los niños escolarizados. Entonces el próximo 10 de mayo vamos a hacer una manifestación por la carretera para que vean que no estamos de acuerdo con la decisión que han tomado desde los altos cargos. ¿Cuántas firmas habéis recogido? Pues hasta el momento registrada tenemos 576 y mañana volveremos a registrar 300 y algo, en total unas 1006, 1100 por ahí. Esperamos que todo el mundo, tenemos puntos de recogida en Panaqué, en el Ayuntamiento y en el Hotel Fefi y que nos apoye el pueblo porque es un beneficio para todos, no para el que tenga solo niños.